Preliminares sombríos del centenario, la prensa y el incendio del Palacio de Gobierno del 3 de julio de 1921, el patrimonio perdido. Licenciada Zuliana Lainez Otero, secretaria general de la ANP, licenciado Richard Maurice Riofrío, presidente de la ANP Lima. Quiero expresar mi agradecimiento a la Presidencia de Cultura y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú Filial Lima, a la doctora Alba Choteporras y a todos los concurrentes a este evento por la invitación que recibimos para participar con esta ponencia que espera modestamente contribuir con los objetivos propuestos. Siguiente, por favor. ¿Qué motiva apartarse del enfoque festivo de la mayor celebración cívico, político, religiosa, militar, social del siglo XX, acontecida el 28 de julio de 1921, que celebró los 100 años de la independencia de la República Peruana, para, en cambio, recordar un hecho funesto y pavoroso, que por el contrario deslució directamente la magna celebración patriótica de carácter mundial? La respuesta es que no hay ninguna necesidad de atender a lo negativo de la ocasión, que más bien debería pasar cabizbaja como una desagradable anécdota hasta necesaria de olvidar. Si no fuera porque desde la objetividad periodística el infausto incendio que destruye Palacio de Gobierno provocó la segunda cobertura de prensa más importante, lógicamente después de las festividades centenarias, y a la que el presidente Augusto B. Leguía le dedicó un espacio detallado en el mensaje a la Nación el 28 de julio de 1921. Si el tema del incendio estuvo presente en el mensaje presidencial, hay pertinencia entonces al abordar hoy esa cobertura, porque ha quedado demostrado que la falta de revisión de los diversos escritos periodísticos sobre el siniestro causó olvido hasta en los relatos históricos en cuanto a precisiones se refiere. Es aquí donde encontramos directamente la importancia de la prensa en su papel de primera fuente para la investigación, inobjetable para una diversidad de disciplinas como la propia comunicación o las carreras profesionales humanísticas, sociales, económicas, políticas, que se nutren de la prensa, y en este caso particular, para el propio periodismo cultural y la historia del arte. Porque a través del relato noticioso se puede establecer qué se perdió del patrimonio artístico en el fatídico episodio, cuál fue su valor y cuáles las consecuencias que produjeron, lo cual evidentemente se debe contraponer con la documentación de carácter oficial para ajustarnos a la verdad histórica. Siguiente, por favor. No se trata entonces de recordar solo un incendio, el peor del siglo XX para la edificación público-gubernamental, sino de cómo la prensa escrita informó la noticia, recordando también que no había otra tecnología para efectos periodísticos, aparte del relato escrito y la fotografía en blanco y negro, y por lo menos aquí, en Perú, eso era así. Siguiente. Asunto que, para empezar, va evidenciando cierto atraso tecnológico en una década en la que el cine y la radio ya estaban instituidos, por ejemplo en Europa y Estados Unidos, donde la tecnología en cuanto a filmación estaba al servicio de ciertos hechos históricos. Siguiente, por favor. Un día antes del incendio que tratamos, ocurrido el 3 de julio, el sábado 2, se produjo la pelea de los pesos pesados entre el campeón estadounidense Jack Dizzy y el retador francés y además favorito Georges Carpentier. Activar el video, por favor. La noticia con el resultado de la pelea de box de aquella mañana del domingo, haciendo un parangón con lo que ahora es el fútbol, por ejemplo, y la expectativa que despiertan los partidos de fútbol decisivo, nos pueden dar una idea de cómo se esperaba el resultado. En la tranquila mañana del incendio, los periódicos relataban los pormenores del match. El campeón retenía su título, mientras que el vanidoso y carismático retador francés perdía noqueado. Pero lo que realmente nos importa ahora es que ese encuentro pugilístico fue filmado, tanto así que lo podemos encontrar fácilmente en internet. Siguiente. En realidad, el año 1921 es tarde para la historia del cine peruano. Si recordamos fechas básicas, el Vitascopio de Edinson llega a Lima el 3 de enero de 1897, mientras que el cine de los hermanos Lumière lo hace un mes después. Ambos inventos contaron con la asistencia del presidente Nicolás de Piérola para su estreno en nuestra capital.
Las primeras filmaciones peruanas de vistas y tomas documentales comienzan a inicios del siglo XX por acción del empresario cinematográfico Juan José Pons. Isaac León y Ricardo Bedoya cuentan. Siguiente, por favor, permítanme citar. El 23 de febrero, Pons exhibe con gran suceso las vistas filmadas hasta entonces llamadas Salida de misa de la iglesia de San Pedro de Lima, inauguración del tranvía eléctrico de Lima a Chorrillos, la High Life limeña en la calle de Mercaderes, el Paseo Colón, la Plaza de Armas. 2 días después agrega la llegada de su excelencia a la inauguración del tranvía eléctrico. Su excelencia era Manuel Candamo, entonces presidente del Perú. Pons filma también el 28 de febrero de 1904 vistas de las corridas de toros llevadas a cabo en esa fecha. Cierro cita. Activar el video, por favor. Resulta, por lo tanto, increíble que no se conozca alguna filmación de la celebración del centenario peruano. Más tratándose del caso del gobierno de Leguía, que durante su mandato incentiva la grabación documental de los actos protocolares del gobierno, los cuales se proyectan en los cines peruanos previo al inicio de las funciones habituales, en un claro ejemplo de proselitismo. Es más verosímil creer que el incendio que nos ocupa sea un hecho tan espontáneo que no dio tiempo para su preparación fílmica, hacer un clic ahí, pero que no haya tomas fílmicas de la inauguración del monumento a San Martín del 27 de julio de 1921 solo implica que falta buscar. Sigue. Regresemos al domingo 3 de julio. Leguía despachaba en Palacio y según su versión, él no asistiría esa tarde al hipódromo de Santa Beatriz como lo hacía habitualmente si no fuera por la invitación de un turfista distinguido, es decir, de un amante de la hípica. En todo caso, no le caería nada mal la invitación al presidente, sabiéndose además que era dueño de varios caballos que se preparaban para las grandes carreras centenarias. En su momento, clic por favor, Leguía ocupó la vicepresidencia del Country Club. Entonces, haciendo una pausa a su labor presidencial y tratándose de domingo, se retira del Palacio de Gobierno minutos antes de las 3 de la tarde, dejando algunos documentos pendientes de firmar, como pensiones de Montepido y cesantía, y sin saber que sería la última vez que disfrutaría la opulencia y boato de tal edificio. Recordemos que Augusto B. Leguía ya había sido presidente en un anterior periodo antes del famoso oncenio, entre 1908 y 1912. Conocía perfectamente la casa de Pizarro, sus salones y dependencias, los corredores, seguro también a quienes trabajaban permanentemente. ¿Cuántas horas habrá disfrutado de las obras de arte que allí se atesoraban? Entre ellas el retrato de Francisco Pizarro, del que se cuenta, y lo dice Basadre, que sería de mayor fidelidad y parecido con el rostro del conquistador. Por lo que no extraña que al estallar el incendio, el capitán Guillermo Arboleda intente temerariamente salvar esa pintura. Aunque el esfuerzo fue grande, mayor fueron las candelas que consumieron el lienzo, privándonos del rostro del fundador de Lima. Leguía conoció también la serie completa de retratos de los virreyes, como la de los mariscales y la de los presidentes, entre los que figuraban los retratos de Gamarra, Castilla y Salaverry. Seguramente él mismo estaría planeando dejar su imagen, la cual no sabemos si ya colgaba de las paredes, pues como hemos dicho, ya había sido presidente en un anterior periodo. Pero además de los lienzos de género retrato, se conoce que había otras obras, siguiente por favor, por lo menos. Eran 4 pinturas de tipologías distintas, que son 2 cuadros de Ignacio Merino y 2 más del pintor Teófilo Castillo. A estas alturas no sabemos de las otras obras, tal vez anónimas, que adornaban esas paredes y que se perdieron también condenadas más que por el fatídico incendio, por algo peor, el cruel olvido. Déjelo ahí, por favor. Recién cuando se perdieron las pinturas de Merino y Castillo, empezó a resaltar un hecho. Las 2 pinturas de Merino habían sido llevadas a Palacio de Gobierno en calidad de préstamo y no fueron devueltas en su momento a pesar de los reclamos insistentes. Colón ante los sabios de Salamanca y La venganza del Cornado. Ellas pertenecían a la colección de la Municipalidad de Lima. ¿Qué hacía el Palacio? ¿Por qué no se devolvían? Sabemos que se las había trasladado durante el gobierno del presidente Billinghurst, que creo que es una antes, por favor. Sí. ¿Una antes? Ahí estamos, ¿no? Del presidente Billinghurst. Ahora sí, por favor.
El Colón ante los sabios de Salamanca es la segunda proeza artística nacional. En la historia del pintor resalta que en el año 1849 Ignacio Merino, a quien vemos en imagen, había presentado pinturas suyas en los salones anuales de París sin mayor resultado. En alguna edición recibió incluso impiadosas críticas, pero no admiró. Y para 1863 el Salón de París se doblega ante su arte y lo premia con una de las medallas de tercera clase. Se trata del primer artista sudamericano en ser reconocido en el escenario europeo, pero en nuestro país no fue el primero, sino el segundo. Antes lo había sido el también peruano Luis Montero en Florencia en 1849 con el lienzo que le regaló a Ramón Castilla, La Magdalena, que hasta la actualidad permanece inédito y no conocemos su paradero. Ese dato, por cierto, se ha conocido recién en octubre del año pasado en una ponencia que presentamos para el segundo Congreso Internacional de Arte organizado por la Universidad San Marcos. Importa decir que hasta el año pasado la pintura que se quema en el incendio de 1921, pero que logra rescatarse muy deteriorada, firmada por Ignacio Merino, era nuestro mayor logro internacional europeo. Siguiente. Para el año 1868, cuando el Congreso de la República adquiere los funerales de Atahualpa de Montero, nuestra primera proeza pictórica nacional, incluso primera pintura si hiciéramos una pinacoteca nacional ficticia, que me sigo preguntando qué hace en el Mali cuando su lugar es el Congreso. Estamos esperando otro incendio, esta vez el Palacio de Gobierno, para prestar atención. Siguiente. Decía que a Montero por ese cuadro se le recompensa, entre otros premios, siguiente, con una medalla de oro el 26 de octubre de 1868. Un mes después, clic por favor ahí, el 27 de noviembre del mismo año se le entrega a Merino también una medalla por su pintura de Colón, que como hemos contado, la pintura casi se pierde en el incendio de Palacio. Esta presea otorgada por el Congreso peruano no había sido vista públicamente en el Perú, mejor dicho, permaneció inédita, no publicada. Siguiente, la primicia difusiva la ostenta la revista cultural Voces, aparecida en enero de este año. La medalla se encuentra en Rusia desde 1875, pero se trata de un asunto que no corresponde ahora discernir en esta exposición. Siguiente. Hoy vemos a Colón ante los sabios de Salamanca en el despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Lima, restaurado y sin mayor huella de su trágico avatar. El gran especialista y director del antiguo Museo Nacional, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, dijo al respecto, siguiente, y voy a citar a Emilio: Colón ante la Junta de Salamanca, a buen recaudo está, es decir, salvo el incendio, pero mano audaz, armada solo para combatir al enemigo extranjero. Aquí Quintanilla no tuvo en cuenta los loables esfuerzos del señor Carlos Portugal, que con un militar logran arrancarle algo de lienzo a las llamas. Sigue Gutiérrez de Quintanilla. Desprende a navajazos la tela de su bastidor y arrollándola la resquebraja y consiguientemente deshace a Colón y los demás personajes de la Junta salmaticense. Cierro cita. Lo aseverado por Gutiérrez de Quintanilla tiene coincidencia con el informe que al respecto aparece en la memoria de la Municipalidad de Lima. Siguiente, por favor, voy a citar. Desde la época de la administración del señor Billinghurst se encontraban allí esos cuadros, y al producirse ese incendio se ha quemado completamente el cuadro de La venganza de Cornaro, habiendo quedado solamente el de Colón en la Universidad de Salamanca, muy deteriorado por efecto del fuego, según investigaciones que a esta inspección ha obtenido por medio del conservador señor de la Arena, quien además me ha dicho que el artista señor Ugarte le ha manifestado que podría repararse. Cierro cita, allí nomás. Para los que se dediquen al periodismo cultural, aprendan a evitar una negativa práctica que ven aquí con respecto al tratamiento de las pinturas y que incluso se realiza a nivel universal: la informalidad con respecto a los nombres de las pinturas. ¿Cuál es el título de ese cuadro? ¿Colón ante los sabios de Salamanca? ¿Colón ante la Junta de Salamanca? ¿Colón en la Universidad de Salamanca? Allí tienen el título correcto en francés. De hecho, comienza con Cristóbal Colón. En cualquiera de los casos, el número de registro nacional de la obra es 075 según el Ministerio de Cultura. Siguiente, por favor.
Pero nos habíamos quedado en que el presidente Leguía se encontraba en el hipódromo de Santa Beatriz, listo para disfrutar de las carreras, cuando es avisado que a las 3:05 de la tarde comenzó un incendio en Palacio de Gobierno. El primer mandatario interrumpe su expectación para regresar. Y al llegar era imposible el ingreso y el palacio que conocía ya no estaba. Al fuego le bastó menos de una hora para acabar con casi todo el edificio. Y aunque quedó algo en pie, definitivamente era inhabitable. Se perdieron, y ahí está la lista: el despacho presidencial, la sala del Consejo de Ministros, el salón dorado con todos los lienzos, el salón rojo, el salón de Castilla, la galería de mariscales, la salita de diplomáticos, el salón de decanes, la secretaría y sus dependencias, el salón de los pasos perdidos, las oficinas de informes y teléfonos y algunas habitaciones privadas del presidente. Esta lista ha sido elaborada contrastando la información que apareció en los periódicos y revistas consultadas. Ahí está la lista: el Diario Oficial del Peruano, El Comercio, La Prensa, La Crónica, El Tiempo y las revistas ilustradas Mundial y Variedades. No sabemos la razón por la cual El Peruano no informó detalles del incendio el día 4 o los sucesivos. Si tal vez lo hizo en una edición especial, pues no la hemos encontrado. Siguiente. El diario que probablemente debió vender toda la edición fue La Crónica, si atendemos a sus dos grandes imágenes presentadas en primera plana, dejándonos un único registro. Gráficamente hablando, no tuvo competencia. Podemos considerar que a la fecha no se han mostrado otras imágenes del preciso instante en que ocurrió el hecho. Según el pie de página, ahí está: vistas del interior de Palacio tomadas desde el patio de las Higueras durante el incendio. Dos aspectos formidables: el incendio de ayer en el Palacio de Gobierno, fachada de Palacio de Gobierno que da a la calle de Palacio momentos después de haberse producido el siniestro. Muy lejos estuvieron los otros diarios en la carrera ilustrativa. El segundo periódico acertado por su titular que aparece en primera página fue La Prensa, que frente a su limitación ilustrativa informa aquello que la imagen no puede decir: la hora. A las 3:05 de la tarde de ayer, un violentísimo incendio destruye la parte principal de Palacio de Gobierno. Un titular compitiendo con la imagen, coincidiendo con el interés del público, aunque todavía se debería precisar la hora porque en el parte policial dice 3:30. Se podría comprender de alguna forma por qué la noticia salió en segunda página tanto en El Comercio cuanto para El Tiempo. Cada uno se apresuró a marcar diferencias en cuanto a información. Al Comercio le interesó las partes oficiales de la prefectura y su seguimiento, mientras que todos en general dieron cuenta del parte de bomberos y de la policía. El Tiempo, en cambio, obtuvo como primicia las declaraciones del presidente Leguía y las mostraba en primera página al día siguiente, tratando de ofrecer alguna peculiaridad. Los periódicos dieron cuenta de las consecuencias del incendio hasta el 18 de julio, si tomamos como parte de estas los diferentes telégrafos que se recibían tanto de provincias como del extranjero, reprochando el atentado y mostrando su solidaridad con el presidente. Siguiente. También hubieron datos anecdóticos como el que noticiaba de la actitud de los trabajadores que quisieron detener las labores por falta de pago justo en sus haberes, y la noticia de un personaje que se acercó a un joyero tratando de vender un anillo de Leguía que intentaba pasar como de su propiedad, pero al parecer que se había perdido en los escombros de Palacio. El falso propietario, dice la nota, fue detenido. Respecto al enfoque de las revistas, que por su carácter semanal tuvieron más tiempo de ponderar lo ocurrido, Variedades hizo una crítica en la que satirizaba la posibilidad de un atentado al presidente, mientras que la revista Mundial, fiel a su estilo, nos dejó un lote de fotografías que verificaron la desaparición del primer edificio de gobierno y son las que se han vuelto a reproducir constantemente. En cuanto a los diarios, la noticia del incendio continuaron, como ya dije, hasta el 18 de julio, coincidiendo con la combinación de un salón provisional de cartón del que se cuenta que fue el lugar donde se dio la recepción del 28, fecha en la que Leguía daría el mensaje a la nación, refiriéndose también al atentado del Palacio de Gobierno, y con la publicación de sus palabras en El Peruano se puso punto final a la cobertura periodística que comenzó el 4 de julio de la forma como hemos narrado. Es importante dar homenaje a las diferentes compañías de bomberos que también acudieron para sofocar el incendio con sus bombas.
La France, Internacional, Cosmopolita, Victoria, Roma, Lima y Salvador a Lima. Cuando se controlaron las llamas, empezaron a retirarse todas, salvo Cosmopolita, que estaba de turno. Por otro lado, el mobiliario que recién se había comprado con motivo de las recepciones de las delegaciones diplomáticas de más de 30 países, 34 precisamente, que llegaron invitadas, superaban los 50.000 soles de inversión, los mismos que, como dice el refrán, se hicieron humo. Entre otros, esto fue lo que se perdió: muebles y cortinajes rojos, pieles de Bengala, alfombras de Bruselas, espejos y 2 candelabros coloniales regalados por Roque Sáenz Peña, juegos coloniales de plata maciza, consolas talladas en cedro y ricamente doradas a fuego. Es cierto que algo se recuperó, por ejemplo, el cuadro de Ignacio Merino, Colón ante los sabios de Salamanca, también del oratorio de Palacio que había allí, por acción de los señores Meli y Alfredo Piedra, se pudieron rescatar la custodia, el vaso sagrado y varios objetos de carácter religioso. También algunos muebles de algunas estancias y habitaciones por acción del coronel Ponce y los secretarios Russo y Fernández García, que en ese momento se encontraban en la Sociedad de Tiro frente a Palacio y que intervinieron velozmente en su recuperación. El diario La Prensa, en una publicación especial posterior por el centenario, mostró fotografías de los ambientes de Palacio que desaparecieron. Aquí tenemos el desaparecido Salón Dorado, el desaparecido Salón Rojo, la desaparecida Secretaría Presidencial, el desaparecido Salón de Decanes, otro más. Esa es la Secretaría. El siguiente, Salón de Decanes. El siguiente, el solio o asiento presidencial. Siguiente, y el Salón de Castilla. Siguiente. Ya en el epílogo agradezco a los patrocinadores que hicieron posible esta investigación: la Corporación El Padrino, el Instituto Superior SICA, Nueva Generación, el CEBA Jóvenes Emprendedores, la revista Voces, Revista Cultural de Lima, y el Instituto Cultural de Arte Peruano, ICAP. Una más, por favor. Deseo cerrar mi intervención expresando un saludo de felicitación a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú por la pronta celebración de su 91º aniversario institucional. Muchas gracias.